Continuamos con las charlas empresariales de la formación especializada del SENA y la Cámara de Comercio de Buga. Federico, pero esas fases del proceso de negociación, ¿podrías profundizar un poco más? Claro que sí, Santi. Mira, te hablé de preparar, primera fase, abrir, segunda fase y conducir, la tercera y luego el cierre. Entonces, en el preparar tenemos las posiciones versus los intereses. La posición está relacionada con qué es la demanda o requerimiento de las partes, y la posición es lo que se quiere en el fondo, ¿no? Y tenemos el interés, ¿no? El interés es esa posición oculta, aquellas necesidades o objetivos que están detrás de una posición y que obviamente son las razones por las cuales estamos involucrados en una negociación. Los intereses aquí son la base de las negociaciones exitosas, porque el interés es en el fondo lo que en última se necesita. Entonces, aquí te voy a dar un ejemplo de posición, intereses. Posición debemos implementar antes, un ejemplo, ¿no? Posición, debemos implementar antes de diciembre. Esa es una posición, como ejemplo. Y posibles intereses, ahorra costos, mejorar la rentabilidad antes de que finalice el presente año fiscal. Ejemplo, ¿no? Ejecutar el presupuesto, iniciar el proyecto de reestructuración, optimizar la utilización de recursos, y aquí aplica una clave que está en un acróstico que se llama MAN, con doble A, MAN, que es mejor alternativa al no acuerdo. La mejor alternativa al no acuerdo, ¿no? Y esto se define con la mejor alternativa si no hay acuerdo, la cual debe obviamente cumplir con los intereses de las partes. Y esto se define también como la mejor opción en caso de que no haya acuerdo en la negociación. Y obviamente ninguna de las partes debería acordar algo o comprometerse con una negociación cuyo resultado es peor que la alternativa que se tiene en caso de no acuerdo. Entonces, estamos aquí en la dimensión de preparar. Entonces, pasemos a la dimensión de abrir, ¿te parece? En abrir tenemos quién, cuándo, cómo, qué decir. Aquí aplican las componentes clave de la comunicación asertiva, ¿no? Y tiene que ver con separar a las personas del problema, es decir, aislar el problema, ¿no? De las emociones de los involucrados. Esto es clave. Hacer énfasis en los intereses y no en las posiciones, por ejemplo. Invente opciones de acuerdo. Insista en el uso de criterios objetivos. Aquí que es claro no convertir la negociación en una lucha de voluntades, porque ahí es donde se termina la posibilidad de negociar. Y obviamente hay que evitar caer en la tentación de los comportamientos hostiles y destructores, como por ejemplo la agresión o la coacción o la manipulación, o muchas veces la cabeza dura, ¿no? Como le decimos, o la testarudez. Entonces, con eso tenemos la segunda dimensión, que es abrir. La tercera dimensión, como yo te lo dije antes, es el conducir la negociación. Aquí es clave no perder de vista, ¿no? Al ser humano, a la persona que está ahí enfrente. Tener siempre los objetivos bien claros. Y aquí es clave también la posición versus los intereses, ¿no? La mejor alternativa al no acuerdo, siempre tenerla muy claro. Los intercambiables, el rango de la negociación. Y aquí te puedo dar unas recomendaciones. Por ejemplo, negociar, no hacer concesiones, ¿no? Eso es clave. Hacer propuestas condicionales. Si usted, entonces yo, bla, 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 ¿no? Lo que tú consideres ahí. Entonces, con eso tenemos el conducir la negociación. Y por último, tenemos el cierre, ¿no? Que tiene que ver con resumir, con confirmar los acuerdos logrados, con revisar y retroalimentar qué ha pasado, si está claro lo que hemos concertado juntos. Es claro aquí tener una información concreta, precisa, detallada de lo que acordaron. ¿Por qué? Y eso obviamente dejarlo por escrito, porque en la negociación muchas veces lo que no se escribe pareciera que no se puede cumplir, ¿no? Entonces eso es clave también. Ahí tenemos entonces, como bien tú preguntas, Santi, el proceso de la negociación, estas 4 dimensiones, ¿no? Que fueron preparar, abrir, conducir y cerrar.
Nos vemos en el próximo episodio de las charlas empresariales de la formación especializada del SENA y la Cámara de Comercio de Buga.